Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rudy Omar Ortiz de León. Hoy les hablaré acerca de varios documentos de la trascendencia histórica para los derechos humanos. Comenzaremos con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América. Esta fue adoptada el 4 de julio de 1976. Es un documento histórico redactado principalmente por Thomas Jefferson. Este texto proclamó la independencia de las tres colonias americanas del dominio británico. La declaración expone las injusticias y abusos cometidos por el rey Jorge III, argumentando que cuando un gobierno se vuelve opresivo, es el derecho del pueblo alterarlo o abolirlo. Este documento no solo marcó el nacimiento de una nueva nación, sino que también sentó las bases para los principios de libertad, igualdad y el derecho a la búsqueda de la felicidad, influyendo en futuras luchas por la independencia y los derechos humanos a nivel mundial. Ahora, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, bien promulgada durante la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1989, es un documento fundamental que establece los derechos fundamentales y las libertades individuales. Fue inspirada por los ideales de la Ilustración y proclamó principios como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, también la libertad de expresión de prensa y de religión, así como el derecho a a la propiedad privada y a un juicio justo. Esta declaración sentó las bases para el concepto moderno de los derechos humanos y han influido en la legislación y los movimientos sociales en todo el mundo. También tenemos la Constitución Mexicana de 1917. Esta fue promulgada el 5 de febrero de dicho año. Es la Carta Magna de México y una de las más antiguas del mundo, aún en vigor. Surgió como resultado de la Revolución Mexicana y estableció los fundamentos para una sociedad más justa y democrática. Entre sus principales logros se encuentran la consagración de derechos sociales, como la educación y la reforma agraria, la separación de iglesia y Estado, la protección de los derechos laborales y la relación de la propiedad de la tierra. Es un documento vivo que ha sido objeto de numerosas reformas para adaptarse a las necesidades y desafíos cambiantes de la sociedad mexicana. También tenemos la Constitución de Weimar, promulgada el 11 de agosto de 1919. Fue la primera constitución democrática de Alemania y estuvo en vigor durante la República de Weimar de 1919 hasta 1933. Esta constitución estableció un sistema parlamentario democrático, garantizó derechos individuales básicos y creó un gobierno federal con un presidente, un parlamento y un canciller. Sin embargo, enfrentó desafíos significativos como la inestabilidad política y económica y fue finalmente abolida en 1933 con la llegada al poder de Adolfo Hitler y la ascensión del partido nazi al gobierno. A pesar de su corta duración, la Constitución de Weimar
sentó la base para la futura democracia en Alemania y sigue siendo una referencia importante en la historia constitucional de ese país. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es un documento histórico que establece los derechos humanos fundamentales para todas las personas en todo el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama los derechos inherentes a la dignidad humana, como la libertad, la igualdad, la justicia y la paz, y aborda una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Es un documento visionario que ha servido como inspiración y guía para la legislación internacional de derechos humanos y ha sido fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. El convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptada por la Organización Internacional del Trabajo en 1949, es un instrumento internacional que reconoce el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y a negociar colectivamente con los empleadores. Este convenio establece que los trabajadores deben tener la libertad de organizarse en sindicatos y afiliarse a ellos, así como el derecho a negociar colectivamente condiciones de trabajo justas y equitativas. Además, garantizar la protección contra la discriminación por motivos de afiliación sindical y prohíbe cualquier medida que pueda obstaculizar el ejercicio de estos derechos. El convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva es un instrumento importante para la promoción de la justicia social y la protección de los derechos laborales en todo el mundo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Es un tratado internacional que reconoce y protege los derechos civiles y políticos de las personas en todo el mundo. Este pacto garantiza una amplia gama de derechos, incluyendo la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica, el derecho a un juicio justo y a un recurso efectivo, así como la prohibición de la tortura, la esclavitud y la discriminación. Además, establece mecanismos de supervisión a través de un comité de derechos humanos, al cual los estados deben informar regularmente sobre el cumplimiento de sus obligaciones. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es un instrumento crucial en la protección y promoción de los derechos humanos a nivel internacional y muchos países lo han incorporado a su legislación nacional para garantizar el respeto de estos derechos. Ahora, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, es un tratado internacional adoptado en 1969 por la Organización de los Estados Americanos. Este tratado establece los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles que deben ser protegidos en los países de América. La Convención garantiza una amplia gama de derechos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, de expresión y el derecho a un juicio justo. Además, establece un sistema de
supervisión a través de la Comisión y la Corte Internacional de Derechos Humanos, que tiene la autoridad para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos y emitir decisiones vinculantes para el Estado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento clave en la protección de los derechos humanos en el continente americano y ha sido ratificada por la mayoría de los países en la región. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 también, que reconoce y protege una amplia gama de derechos relacionados con el bienestar económico, social, cultural de las personas. Este pacto establece derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a condiciones laborales justas y favorables, a la seguridad social, a la educación, a la salud y a la vivienda y a la alimentación, no lo olvidemos. Estos derechos son conocidos, esenciales para el desarrollo humano y la dignidad de las personas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los estados a tomar medidas progresivas para garantizar el disfrute pleno de estos derechos dentro de sus recursos disponibles y en cooperación con la comunidad internacional. Este tratado refleja el compromiso de la comunidad internacional con la promoción de un desarrollo humano sostenible y la protección de los derechos de todas las personas. También la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Es un tratado internacional que busca promover la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres en todo el mundo. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece principios fundamentales para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida, incluyendo el ámbito laboral, político, económico, social, cultural. Entre sus disposiciones se encuentran la igualdad de acceso a la educación y a la atención médica, la eliminación de la discriminación en el matrimonio y la familia, y la protección contra la violencia de género. Además, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece un mecanismo de supervisión a través de un comité de expertas que monitorea la implementación del tratado por parte de los estados y emite recomendaciones para promover el cumplimiento de sus obligaciones. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un instrumento clave en la lucha por la igualdad de género y ha sido ratificada por la mayoría de los países del mundo. Esto ha sido todo. Son como aproximadamente 10 temas que hemos tocado. Espero que les haya quedado claro esta exposición. Gracias por su atención.